Hola, somos estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Universidad Industrial de Santander. Nuestros nombres son Juan Pablo Navarro Felipe Suárez. Mario Castañeda. y en el curso de Introducción a la Bioingeniería, dirigido por el profesor Jorge Quintero, realizamos una práctica de teletermometría clínica. Los objetivos de este proyecto son: primero, medir la temperatura corporal. Segundo, dar un posible diagnóstico gracias a la temperatura, teniendo en cuenta dos patologías comunes que se pueden revisar: hipotermia y fiebre. Tercero, enviar un mensaje de texto con un módulo GPRS. Cuarto, presentar la temperatura medida en un minuto en una pantalla. Además, enviarla vía SMS. El proyecto tiene como fin medir una variable del cuerpo que está relacionada con el nivel de calor que ostenta el cuerpo humano. El control de la temperatura en el ser humano es una característica llamada termorregulación y es muy precisa, con cambios de temperatura en un cuerpo saludable de 0,6 grados centígrados, manteniendo el cuerpo humano siempre en un rango de 36,5 a 37,2 grados centígrados. Sin embargo, el sistema que mantiene la temperatura en nuestro cuerpo puede fallar debido a enfermedades. Cuando la temperatura supera los 37,5 grados centígrados, se considera que la persona tiene fiebre, lo cual indica que existe alguna enfermedad de tipo infeccioso bacteriano, lesiones cerebrales, entre otras. Caso contrario, cuando la temperatura está por debajo de 36,5 grados centígrados, se considera que el paciente sufre de hipotermia. En el diagrama de bloques presentado podemos ver el sensor cuya función es cambiar su resistencia para cambiar la ganancia de un amplificador en el módulo de adquisición. Después de tener esta señal, se pasa por un acondicionamiento, quitando posibles ruidos y amplificando la señal de tensión para poder enviarla al microcontrolador Arduino, donde se hace un procesamiento digital para enviar una información específica con la temperatura medida y el diagnóstico establecido a una pantalla LCD para posteriormente enviarla en un SMS por medio del módulo GPRS. Las etapas para el circuito de nuestro proyecto son las siguientes. En la etapa de adquisición se utilizó la configuración inversora de un amplificador del circuito integrado TL084, en el cual la señal de entrada proveniente del sensor es una resistencia que varía con la temperatura, afectando el paralelo que va de la entrada inversora a la salida, cambiando la ganancia del circuito. En el acondicionamiento tenemos un amplificador inversor cuya función es aumentar la señal de tensión integrada por el módulo anterior. La salida de este amplificador va a un comparador con ganancia, cuya función es la de ajustar la salida para que cuando la temperatura captada por el sensor sea de 32 grados centígrados, esta sea de 0 voltios. Esto se logra al comparar la salida constante V sub A con V sub 02. Finalmente, un circuito pasabajas con una frecuencia de corte de 10 Hz filtra la señal eliminando posibles ruidos procedentes de la alimentación o del sensor. El siguiente es el código utilizado para programar el Arduino. Inicialmente se incluyen las librerías de la pantalla LCD y configuración del puerto serie. Luego de esto se declara el módulo GPRS y los pines a los cuales irá conectado. Lo mismo se hace con la pantalla LCD. Enseguida se declaran algunas variables principales, como la variable start, que hace referencia al pulsador, la variable segundos, que hace referencia al tiempo de espera, y la variable aux, que se utilizará en diferentes procesos. Para cumplir con los objetivos del proyecto se crearon dos funciones principales. La primera de ellas es la función senti de tipo float, por medio de la cual se leerá el dato analógico de entrada proveniente del circuito de acondicionamiento para luego convertirlo en un dato digital y hallar el valor respectivo de temperatura y entregar este valor como la salida de la función. Dentro de esta función se declara un ciclo for, por medio del cual se realizan 100 lecturas del pin de entrada, una cada 1 milisegundo, con el objetivo de promediar estos valores y disminuir el error. Acá vale la pena aclarar que el Arduino tiene un convertidor análogo digital de 10 bits, por lo que entregará valores entre 0 y 1023, por lo cual es necesario utilizar la función map para pasar los valores entre 0 y 1023 a valores entre 32 y 42 grados centígrados, que es nuestro rango de medición. Estos valores son sumados de forma consecutiva para luego dividirlos en el total de número de muestras tomadas y así hallar el promedio y disminuir el error. Finalmente, esta variable se devuelve como salida de la función senti.
siguiente función principal es la función mensaje, la cual recibe como parámetros la temperatura medida y el diagnóstico realizado para enviarlos por medio de un SMS. Primero se borra la pantalla LCD para poder mostrar un mensaje de indicación que el mensaje está siendo enviado. Luego de esto, por medio del comando AT, se configura el modo texto para enviar o recibir mensajes. Se espera un segundo para, por medio de otro comando AT, indicar el número de celular al cual vamos a enviar el mensaje. Se declara el mensaje que se va a enviar, convirtiendo a tipo string la temperatura que ha sido pasada como parámetro a la función. Además se adiciona el diagnóstico, el cual ya es tipo string. El mensaje se finaliza por medio de este comando. Se esperan 5 segundos a que el mensaje sea enviado y se imprime en el LCD el mensaje indicando que el mensaje ha sido enviado satisfactoriamente. En la función setup se configuran el Arduino y los dispositivos conectados a este. Inicialmente se declara el número de filas y columnas de nuestra pantalla LCD. Se declara la variable start como una entrada. Se imprime en el LCD una indicación de que el programa está iniciando. Se esperan 5 segundos para declarar la velocidad del puerto serie del módulo GPRS y la del Arduino, las cuales son las mismas. Finalmente se ingresa el número PIN de la tarjeta SIM y se esperan 25 segundos para que el módulo encuentre una red disponible. Es decir, en el momento de inicializar el programa se deben esperar cerca de 30 segundos. En la función loop de tipo void se declara el funcionamiento del programa. Inicialmente se espera hasta que el pulsador sea activado. Mientras tanto se muestra el mensaje al usuario de que ubique el sensor y presione Start para empezar la medición. Se inicializa la variable segundos en 60, que es el tiempo de espera necesario. Para la simulación esperaremos solamente 10 segundos. Este ciclo while es utilizado para mostrar en el display el tiempo restante que hay que esperar para hacer la medición de la temperatura. Luego de terminar este ciclo while, es decir, al cumplir nuestro tiempo de espera, se hace uso de la función centi y se guarda en la variable de tipo float centígrados. Es decir, nuestro programa ejecutará la función centi y nos guardará en esta variable el valor promedio de la temperatura. Al conocer el valor de temperatura, se declara la variable de x de tipo string. A continuación, por medio de este ciclo while, se espera hasta que el pulsador sea activado. Mientras el pulsador no sea presionado, se mostrará durante 2 segundos el siguiente mensaje, que contiene la temperatura medida y el diagnóstico. Este diagnóstico es dado por medio de este ciclo if, en el cual, si la temperatura está por debajo de 36 grados, se da un diagnóstico de hipotermia. Estos valores límites pueden cambiar según varios autores y varias fuentes consultadas. Si el valor de temperatura no está por debajo de 36 y está por debajo de 38, se considera una temperatura normal. Si no se cumple esta condición, quiere decir que la temperatura está entre 38 y 42 grados, lo cual genera un diagnóstico de fiebre. Luego de esperar los 2 segundos y mostrar el mensaje de la temperatura y el diagnóstico, se muestra durante otros 2 segundos el mensaje
para que el usuario presione el botón Start durante 2 segundos para enviar el mensaje de texto. Al presionar el botón Start durante 2 segundos, se termina este ciclo while, el cual nos permite llamar la función mensaje y pasar como parámetros la temperatura medida y el diagnóstico. Es decir, nuestro programa ejecutará la función mensaje y enviará la temperatura y el diagnóstico dados. Prueba experimental del termómetro digital del proyecto Teletermometría Clínica de la materia de Introducción a la Bioingeniería. Luego de pasado el mensaje mostrado en la pantalla LCD, vale la pena aclarar que hay que configurar el módulo GPRS presionando el botón lateral para que se encienda la luz verde y luego la luz roja. Esto indica que el módulo está funcionando correctamente. Al presionar el pulsador, se muestra el tiempo de espera, que generalmente es de 60 segundos. En este caso ha sido modificado a 10 segundos. Por medio de una termocupla se realizó una simulación que nos muestra una temperatura de 40.5 grados centígrados. Y el termómetro nos da una temperatura de 40.85 grados centígrados. Al presionar el pulsador nuevamente durante 2 segundos, el mensaje de texto está siendo enviado. Se recibe la notificación de que el mensaje ha sido enviado correctamente. En este momento se puede visualizar que ha llegado el mensaje de texto con la temperatura medida y el diagnóstico dado. Segunda prueba. En esta prueba cambiamos la temperatura para que se pueda ver el diagnóstico normal a 37,5. Como vimos, la termocupla ya registró los 37,5 y presionamos, como hicimos en el anterior, el botón para que empiece a marcar. Acá podemos ver que la temperatura marcada es de 37,56 y el diagnóstico es normal. Presionamos otra vez el botón por 2 segundos para que envíe el mensaje de texto de nuevo al celular. Ya el mensaje fue enviado, así que miramos en el teléfono, acaba de llegar y podemos ver que es el resultado anterior. En este caso, hicimos el experimento para que mostrara el diagnóstico de hipotermia. Vemos que la termocupla tiene una temperatura de 35.9. Entonces, al momento de presionar el pulsador, esperamos a que el sensor registre la temperatura. Observamos que prácticamente es 35,8 grados centígrados con diagnóstico de hipotermia. Hacemos el envío del mensaje.